¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Kevin Aguilar Cantillán. Soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Este video es sobre América Latina de la materia de tópicos de economía internacional. Primero, después de la pandemia, las economías de América Latina y el Caribe se volvieron en una trayectoria de crecimiento promedio y tenía una previsión de que su Producto Interno Bruto para el 2024 aumentaría en 2,4%, superando las proyecciones iniciales que fueron de 1,9%. De manera similar, las tasas de inflación se han vuelto o han llegado a niveles previos que se habían determinado en la pandemia. Las políticas proactivas han fortalecido la posición macroeconómica de las economías en la región. Los bancos centrales actuaron con decisión al subir las tasas de interés y redujeron la inflación más rápidamente que en otras regiones. Las autoridades fiscales también lograron consolidar los balances fiscales después de los considerables déficits en los que incurrieron durante la pandemia, lo que ha contribuido a la reducción de las primas de riesgos soberanas. Por lo tanto, los mercados laborales en muchos países han demostrado ser resilientes con niveles de desempeño históricamente bajos. La inflación sigue por encima de la meta en muchos países, con signos de resurgimiento en algunos casos. Como consecuencia, los bancos centrales están deteniendo o revirtiendo los recortes de tasas de intereses. Es decir, la incertidumbre fiscal se mantiene dado que numerosos países tienen dificultades para cumplir las metas del 2024 y el costo de la deuda sigue siendo elevado. Las proyecciones de las tasas de crecimiento siguen siendo insuficientes para contrarrestar las urgentes necesidades socioeconómicas de la región, como lo evidencia el continuo aumento de los niveles de pobreza. El, pano- el panorama global ofrece poco alivio, con un crecimiento que se espera que permanezca moderado en los próximos años, en un contexto de riesgo significativo a la baja, impulsados en parte por la creciente incertidumbre en la política económica. En ese marco, los factores internos vuelven a ocupar el centro del escenario. Los países de América Latina y el Caribe deben centrarse en aumentar la productividad a la vez que reducen las desigualdades socioeconómicas y mantienen la estabilidad macroeconómica. Para lograr esto, los responsables de política deben aprovechar efectivamente las nuevas oportunidades de crecimiento, incluyendo aquellas derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, los rápidos avances de las nuevas tecnologías, la transición hacia energías limpias y la mitigación del cambio climático. Al mismo tiempo, deben abordar desafíos pendientes que persisten y que poseen el potencial de generar beneficios considerables para el crecimiento, como por ejemplo reducir la informalidad laboral, cerrar las brechas de género, mejorar el comercio internacional y la integración de las cadenas regionales de valor. A la vez deben gestionar eficientemente las políticas fiscales y monetarias para mantener la estabilidad macroeconómica. Históricamente, las tasas de crecimiento en Latinoamérica y el Caribe han estado estrechamente correlacionadas con las tendencias globales, incluyendo el crecimiento mundial, las tasas de interés y los precios de las materias primas. El crecimiento global influye en la región a través de múltiples canales, particularmente el comercio. Y dentro de las que se ven más afectadas son las materias primas y el turismo. Actualmente las tasas de crecimiento globales se están estabilizando en torno al 3%, aunque persisten riesgos significativos de que pueda bajar de nuevo. China es un socio comercial clave para muchos países de América Latina y el Caribe. Enfrenta una desaceleración duradera en el largo plazo. Se prevé que el crecimiento de China será de aproximadamente 4% en los próximos años
y el Fondo Monetario Internacional anticipa que caiga hasta el 3.3% hacia el 2029. Esto marca una desviación considerable en relación con las tasas de crecimiento promedio más altas de 10.3% durante el periodo del 2000 al 2009 y de 7.7% durante el periodo del 2010 al 2019. Esta evolución sugiere que América Latina y el Caribe no podrán depender del impulso de crecimiento global para dinamizar su economía en el corto y mediano plazo. A diferencia de China, Estados Unidos superó las expectativas en 2024 y el crecimiento proyectado de 2.7% pone en duda la idea de que la política monetaria contractiva podría desatar una recesión. Estos temores no se han materializado y con el tiempo ha aumentado la probabilidad de un aterrizaje suave, apoyado por un fuerte consumo y un crecimiento del empleo. Sin embargo, los shocks de oferta generados a raíz de cambios en la política económica de Estados Unidos, como por ejemplo el aumento de los aranceles, podrían reactivar las presiones inflacionarias. Por otra parte, sigue siendo incierto cuánto disminuirá la rentabilidad si las tasas de política de Estados Unidos se redujeran aún más, dado que la reciente caída de las tasas a corto plazo coincidió con un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Esta divergencia refleja en parte preocupaciones sobre la postura fiscal de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la trayectoria de las tasas de política monetaria. Si bien una curva de rendimiento con pendiente positiva puede sugerir una menor probabilidad de recesión, también puede señalar crecientes restricciones fiscales en Estados Unidos. También se prevé que América Latina y el Caribe crecerá un 2% en 2024 y un 2,3% en el 2025, lo que refleja una convergencia hacia un crecimiento potencial. Un motor fundamental de este panorama es la recuperación esperada en Argentina después de una recesión profunda en 2024, que según las previsiones impulsará el crecimiento regional en 2025. Sin embargo, la recuperación de Argentina se verá parcialmente contrastada por una normalización de las tasas de crecimiento en Brasil, después de una expansión inesperada sólida del 3.3% en el 2024. Esta estabilización general se alinea con las tendencias globales y resalta la necesidad de favorecer los motores internos del crecimiento. El empleo total en los países de América Latina y el Caribe continúa su tendencia al alza, iniciada a mediados del año 2019. Entre, para los meses que eran entre agosto y septiembre del 2024, se crearon 800,000 nuevos puestos de trabajo, reforzando la trayectoria positiva observada a lo largo de los años. En comparación con el 2023, la región experimentó un aumento neto de casi 4 millones de empleos, lo que señala un crecimiento sostenido del empleo. Las tasas de desempleo en América Latina y el Caribe alcanzaron sus niveles más bajos desde antes de la pandemia y varios países registraron la tasa más baja desde el 2010. Esta disminución se debió en gran parte a la fuerte diversificación económica de la región y a la recuperación de sectores clave como la agricultura, las manufacturas y el turismo. Las pequeñas y medianas empresas desempeñaron un papel fundamental en la creación de empleo, mientras que los mercados de trabajo informales también experimentaron un crecimiento significativo. El aumento de las plataformas digitales y las oportunidades independientes también facilitaron a los trabajadores la vuelta a la fuerza laboral. En cuanto a la pobreza laboral promedio, es decir, en las personas que forman parte de la fuerza laboral, se mostró una tendencia al alza constante entre el 2012 y el 2019, que fue impulsada por desafíos estructurales persistentes como la informalidad, el estancamiento del crecimiento de los salarios y el acceso limitado a empleos de calidad. La pandemia del COVID-19 agravó significativamente este problema, llevando las tasas de pobreza laboral a niveles que no tenían precedentes.
Aunque la situación ha mejorado marginalmente, las tasas actuales siguen estando por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, aunque el umbral de pobreza está diseñado para reflejar la capacidad de los trabajadores de adquirir una canasta básica de alimentos, es posible que no capture completamente el incremento relativo en los precios de los alimentos que se ha registrado en la región tras la pandemia. En un país promedio, el costo de la canasta alimentaria se ha mantenido sistemáticamente un 10% por encima del costo de la canasta básica de consumo en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esta brecha persistente sumada a los modelos de avances salariales y a un crecimiento económico moderado ha agudizado la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables. Esto nos lleva a enfrentar desafíos que resulta fundamental para impulsar un crecimiento más equitativo y reducir la pobreza en la región. Los riesgos globales mencionados anteriormente se integran en un modelo estadístico de la economía global para evaluar sus impactos potenciales en el crecimiento de América Latina y el Caribe. Eh, En otro escenario de shock de crecimiento de Estados Unidos, se refleja el impacto tanto de los shocks negativos de oferta como los de una demanda debilitada. Los shocks de oferta pueden surgir de cambios en las políticas como el aumento de aranceles, lo que elevaría los costos de las importaciones. La debilidad de la demanda, por su parte, se debe al incremento de las tasas de interés a largo plazo impulsado por preocupaciones sobre la alta deuda pública. La inflación persistente y otros factores destacados en la encuesta de proyecciones económicas de diciembre del 2024. De este escenario se proyecta que las tasas de crecimiento interanual de Estados Unidos disminuyan un 1.2% en el primer y último trimestre del 2025 y un 2.2% en el segundo y tercer trimestre en comparación con el escenario base, reflejando una mayor incertidumbre económica. El panorama económico global indica que América Latina y el Caribe no debería contar con un apoyo significativo al crecimiento proveniente de fuentes externas y que la región se enfrenta a importantes riesgos a la baja. Sin embargo, cuenta con oportunidades de crecimiento considerables que los formuladores de políticas deben perseguir activamente. A pesar de que los intereses económicos compartidos de América Latina y el Caribe, el comercio intrarregional representa solo el 15% del comercio de la región, en comparación con el 55% en Asia y el 68% en Europa. Esto refleja un potencial sin explotar para crear cadenas de valor dinámicas y eficientes que mejoran la productividad, reduzcan las vulnerabilidades externas y generen economías de escala. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han creado oportunidades para que América Latina y el Caribe atraigan flujos comerciales y de inversión, resaltando la urgencia de integrar más profundamente a la región a las cadenas globales de valor. Reducir la informalidad en los mercados laborales sigue siendo un desafío persistente para fomentar el crecimiento en la región. Los trabajadores y las empresas informales contribuyen menos al Producto Interno Bruto debido a una menor productividad y un acceso limitado al financiamiento, mientras que la informabilidad erosiona la base tributaria y debilita las finanzas públicas. Algunos estudios estiman que la formulación podría aumentar el Producto Interno Bruto hasta un 19% en algunos países, gracias a las ganancias en productividad, una mejor asignación de recursos y mayores ingresos fiscales. Las reformas que introducen mayor flexibilidad en los contratos laborales no solo podrían reducir la informabilidad, sino que también podrían permitir que las empresas se adapten de manera más efectiva a los cambios tecnológicos y comerciales. Además, estas medidas destacan las complementariedades entre las reformas dirigidas a la informabilidad, el comercio y la inversión.
amplificando sus beneficios combinados para mejorar marcos fiscales y reducir las ineficiencias en el gasto público. También es esencial para fomentar el crecimiento y la resiliencia. América Latina y el Caribe se enfrentan a un panorama cambiante en el comercio mundial, moldeado por alianzas económicas en constante evolución, por disrupciones en las cadenas de suministro y por políticas comerciales cambiantes. Las grandes economías como Estados Unidos, China y la Unión Europea están influyendo en los flujos del comercio mundial mediante ajustes arancelarios, tendencias de inversión y nuevos acuerdos comerciales. Como resultado, el comercio interregional, es decir, el intercambio de bienes dentro de la misma región ha cobrado impulso y los países priorizan la estabilidad y la eficiencia reforzando sus lazos con los países vecinos. Sin embargo, América Latina sigue siendo una de las regiones menos integradas donde el comercio interregional representa solo el 15% total de los bienes intercambiados, muy por debajo de los niveles de Europa, que es un 68%, y de Asia, que es el 55%. Mejorar la integración regional podría ayudar a la región a adaptarse más adecuadamente y progresar en un mundo cada vez más regionalizado. Al mismo tiempo, la dinámica cambiante del comercio presenta una oportunidad. El nearshoring, la diversificación de la cadena de suministro global y el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales podrían activar el crecimiento regional. Si América Latina y el Caribe pueden profundizar su integración económica, el fortalecimiento del comercio interregional y la atracción de la inversión extranjera directa son cruciales para el aumento de la productividad, promoviendo la diversificación industrial y posicionan a la región para alcanzar el éxito a largo plazo. A diferencia de Asia y Europa, donde las cadenas de suministro están profundamente interrelacionadas, las economías de América Latina y el Caribe siguen estando en gran medida concentradas en las materias primas, que ofrecen menos oportunidades para el desarrollo de cadenas de valor regionales. A medida que la economía mundial se reorganiza en agrupamientos regionales, la región corre el riesgo de quedar rezagada a menos que tome medidas decisivas para superar estas barreras. Los flujos de inversión extranjera directa están experimentando un reordenamiento notable, lo cual es un reflejo de los cambios en los patrones del comercio global. Por otra parte, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que comenzaron en el 2018, reconfiguraron el comercio mundial y expusieron a América Latina y el Caribe a cambios en las políticas comerciales y en la dinámica de las cadenas de suministro. Muchas de las barreras impuestas durante ese periodo actualmente siguen vigentes. La exposición de América Latina y el Caribe tiene sus raíces en las relaciones comerciales profundas tanto con Estados Unidos como con China, puesto que son los dos socios comerciales más importantes. Cualquier cambio en sus políticas inevitablemente afecta a la región. Esta exposición es particularmente evidente en los aranceles impuestos desde el 2018, dado que América Latina y el Caribe no solo exporta directamente varios de los productos afectados, sino que también desempeña un papel clave en las cadenas de suministro globales al proveer insumos intermedios utilizados en la producción. Además de enfrentar en promedio mayores barreras arancelarias que otros bienes, el comercio de alimentos suele estar sujeto a mayores costos derivados de medidas no arancelarias, principalmente requisitos sanitarios y fitosanitarios y otras reglamentaciones técnicas. Se estima que a un nivel arancel de 17% para los productos agroalimentarios, en comparación con un equivalente arancelario de menos del 4% para las manufacturas. En promedio, un producto agroalimentario está sujeto a 7 medidas sanitarias y fitosanitarias distintas. De modo similar, en el caso de América Latina y el Caribe, se estima que los sectores de agricultura, caza y pesca y de alimentos procesados están sujetos a los mayores equivalentes arancelarios
de las medidas no arancelarias en el comercio interregional, que serían un 8.4% y un 5.6% respectivamente. Para tener una visión más integral del papel del comercio en la seguridad alimentaria de la región, resulta conveniente extender el análisis a los principales insumos utilizados en los dos segmentos de producción de alimentos: el primario, agricultura, ganadería, caza y pesca, y el agroindustrial, alimentos, bebidas y tabaco. Dichos insumos incluyen tanto bienes, entre los que se destaca la maquinaria agrícola y los fertilizantes, como servicios de energía, comercialización y transporte, entre otros. Mediante el análisis de las matrices de insumos de 14 países de la región, se obtuvo la intensidad de uso de insumos en la producción de alimentos del 2018. En ambos segmentos, el grueso de los insumos proviene de 6 industrias que representaban en promedio alrededor del 70% de todos los insumos empleados en el segmento de agricultura, ganadería y pesca, que son alrededor del 80% de los utilizados en los alimentos. En los próximos años será preciso equilibrar las grandes oportunidades que ofrece el abastecimiento de los mercados extrarregionales con el aseguramiento de un suministro adecuado para satisfacer la demanda regional. Pese a sus notables ventajas competitivas en la producción de alimentos, América Latina y el Caribe fue la región más afectada a nivel mundial por el aumento de la inseguridad alimentaria durante el bienio 2020-2021, debido a la fuerte contracción económica y el mercado aumento de la pobreza generados por la pandemia del COVID-19. El fortalecimiento de la integración regional es un elemento clave para contribuir a un suministro regional de alimentos más estable y a un menor costo. Esto tiene al menos dos razones. En primer lugar, porque un mercado regional integrado amplía la oferta de alimentos e insumos de procedencia cercana, lo que disminuye la exposición a perturbaciones en la oferta desde terceros mercados. La importancia de este factor se ve realzada en un contexto mundial caracterizado por diversos conflictos y crecientes tensiones geopolíticas. Así lo ilustra el marcado aumento de las restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes del 2022, a raíz del impacto alcista que el estallido de la guerra en Ucrania tuvo en sus precios. En segundo lugar, una mayor integración regional favorece la creación de encadenamientos productivos que promuevan el desarrollo económico y social mediante la generación de empleo directo e indirecto, lo que contribuye a una mayor seguridad alimentaria. Pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por ver.